Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es sobre los estereotipos sociales. ¿Qué es lo que engloba todo este tema? Vamos a estar hablando de los tipos y no de todos porque son miles en todo el mundo. Vamos también a estar hablando, poniendo algunos ejemplitos para que nos vayamos familiarizando con este tema que es muy importante. Los estereotipos sociales son una serie de creencias muy generalizadas que están relacionadas en un grupo o pues en una clase de personas muy concretas. Esto suelen aplicarse de manera que la persona que los posee piensa que todos los pertenecientes a una categoría tienen un rasgo concreto. Y es que los estereotipos sociales tienen que ver con un fenómeno psicológico conocido como categorización social. Esto lo dicen los especialistas en materia de psicología. Debido a esto, tendremos que clasificar el resto de personas en grupos sociales determinados. Cuando esto ocurre, curiosamente comenzamos a tratar más a cada persona como un miembro de su grupo que como un individuo. Los estereotipos pueden hacer que ignoremos información concreta sobre una persona, al asumir que tan solo por pertenecer a un grupo tendrá los mismos rasgos que el resto de miembros del mismo. Por otra parte, también pueden hacer que nos aislemos de alguien de un grupo distinto al nuestro y suele ser que sea la base de muchos prejuicios hoy en día en la sociedad. Ahora, aquí viene una pregunta importantísima. ¿Cómo surgen los estereotipos? Casi todos los estereotipos sociales surgen debido a que nuestra mente está constantemente categorizando el mundo a nuestro entorno, viendo qué tiene y de qué carece. Todo a nuestro alrededor es analizado, es escaneado, debido a que la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro es limitada. Entonces, necesitamos simplificar lo que nos rodea de tal manera que podamos dividirlo en categorías más o menos claras. Entonces ya uno dice, voy a segmentar, voy a hacer esto. Y todo esto lo hacemos porque es nuestra tradición, es nuestra costumbre, nuestro hábito. Puede ser hasta congénito ustedes. En el caso de nuestros pensamientos sobre otras personas, esta categorización social ocurre de forma espontánea, sin que nos demos cuenta. ¿Pero por qué? Bueno, esto se da por factores como nuestra biología, nuestra educación, nuestro estatus, nuestro poder adquisitivo visto. Entonces, tendemos a fijarnos en ciertas características de la gente que nos rodea que la hacen pertenecer a un grupo determinado. Vemos hasta la forma de vestir, la forma de expresarse. Entonces, empezamos a medirnos, a ver si calza con nosotros o nosotros con ellos. Entonces, ahí viene la parte y la contraparte de por qué los estereotipos. Entonces, antes de conocer a fondo a una persona, vemos su aspecto como su raza, por ejemplo. Puede ser su sexo, su orientación sexual o su afiliación política, su equipo de fútbol. Todo esto nos sirve para formarnos una idea inconsciente sobre cómo creemos que es. Esta categorización social nos lleva a atribuirle ciertos rasgos que se asocian típicamente al grupo con el que nos hemos asociado. Y ahí vamos cruzando líneas, vamos uniendo, vamos desuniendo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿esto se debe a cuestiones de educación o es meramente naturaleza? Dicen que durante las últimas décadas los psicólogos entraron en una disyuntiva, entraron en una situación más cognitiva, tratando de encontrar la respuesta a la pregunta de si los estereotipos sociales se forman de manera espontánea desde el nacimiento o si por el contrario tienen que ver con la cultura en la que nos hemos criado, en la que nos hemos desenvuelto. Entonces aquí entra un papel importante y es ese dilema. ¿Es congénito o es adoptado?
En un principio se pensaba que tan solo son las personas racistas. Se pensaba que tan solo las personas racistas, sexistas u homofóbicas mostraban estereotipos que, en el caso de ser negativos, se conocen como prejuicios. Sin embargo, varios estudios permitieron a los investigadores descubrir que todas las personas estereotipamos a los demás de forma automática, de manera que no lo podemos nosotros percibir. En nosotros es error, si le queremos llamar error. Midiendo respuestas inconscientes como la velocidad de la reacción o la dilatación de las pupilas, como cuando miramos a alguien así como que no nos agrada porque creemos que no está dentro del clan, y decimos, ¿qué pasó aquí? Entonces, allí comienza algo que no es en los ojos, no es en la mirada, es intrínsecamente. Entonces, demostramos que todo el mundo reacciona de forma diferente a personas pertenecientes a distintos grupos, y ya entonces estamos enfrascados dentro de las personas que estereotipamos a los demás. Y por supuesto, nos estereotipan. Ahora, estos descubrimientos parecen indicar que los estereotipos tienen su origen en el funcionamiento de la mente humana. Debido al fenómeno de la clasificación social, las personas necesitamos categorizar a los demás para poder interactuar con ellos de forma efectiva. Entonces comenzamos ya a analizar para adentrarnos, para acoplarnos. Ahora, preguntémonos si influencia la sociedad en este asunto, porque quizás algunos se están preguntando, bueno, parece que estás tocando tópicos sociológicos. Y efectivamente, disciplinas como la sociología opinan que los estereotipos, a pesar de tener una base biológica, se forman principalmente debido a la cultura en la que estamos inmersos. Factores como la información que recibimos de nuestros padres o los medios de comunicación pueden influir en la formación de estereotipos. Pues, alguien puede decir, mire, él es un bolo, no se le acerque, es un bolo, uy. Entonces empezamos a denigrar, estereotipar con lo degradante que fuimos. Entonces, no se le acerque. Ay, mire, allá viene la enfermera, la que pone inyecciones. Y entonces empezamos a relacionar con que la enfermera es muy mala. Pero más adelante le voy a poner muchos ejemplos interesantes. Pero preguntémonos nuevamente, ¿ocultan algo de verdad? ¿Qué tan mítico, qué tan cierto es todo esto que estamos abordando? Los estereotipos sociales casi siempre tienen su origen en algo cierto. Sin embargo, al estar basados en la observación de todo un grupo y no de un individuo, regirnos ciegamente por esto puede llevarnos a no darnos cuenta de las numerosas fatalidades que podríamos cometer. Llegamos a este punto importante y es sobre la clasificación de algunos estereotipos que conocemos. Por ejemplo, la raza. El estereotipo de raza. Los estereotipos de raza están basados en la atribución de ciertas características a una persona tan solo por su etnia o el color de su piel, en función de la cultura en la que se produzcan, en la que se hayan desenvuelto, su contenido será distinto. Entonces, puede ser positivo o negativamente hablando, pero casi siempre nos afecta de manera negativa. Pero en la mayoría de casos la gente se vuelve mezquina, la gente se vuelve esquiva, porque tenemos ya estereotipados que, por ejemplo, por la raza los negros son ladrones, que por la raza los negros son haraganes porque trabajaron mucho en la edad de la esclavitud. Entonces ahora se relajan tanto porque sus ancestros, sus antepasados ya pues sufrieron mucho y ahora su descendencia tiene que disfrutar un poquito más. Hablemos un poquito de género. Otra de las características en la que más nos basamos para clasificar a las personas es esto, el género. En función de si alguien es un hombre o una mujer,
comenzamos a atribuirle una serie de características generales tan solo por pertenecer a un determinado género. Entonces ya vemos, es que los hombres nunca van a aprender a hacer algo bien, siempre andan comprando de más, siempre andan gastando a lo bruto. Es que no pueden hacer una cosa en la cocina, no pueden hacer un huevo, pobrecitos. Entonces viene el hombre y dice, es que las mujeres, ¿quién las manda a manejar a las mujeres? Entonces comenzamos a estereotipar en cuestión de género. Lamentablemente hemos tenido un avance muy poco significativo para darle participación a la mujer. Entonces la mujer no podía gobernar un país y lo hemos visto, quizás no en el nuestro. La mujer no podía, en años atrás, hablando en materia académica, no podía estudiar profesiones de hombres. Era ingeniería civil, era electricista, y hoy por hoy se ha ido avanzando, pero se está cayendo ahora caso como extremo el feminismo. Entonces ya se quiere ver al hombre como un no codependiente de la mujer. Y es aquí donde entra en juego los estereotipos, los vaivén y esa cosa de, pues hoy es nuestro el tema, hoy es tuyo y así. Entonces yo creo que pues todo va evolucionando, para bien o para mal, pero evoluciona. De clase, ay. Estos estereotipos tienen que ver con las creencias asociadas a determinadas posiciones sociales, por ejemplo, empresarios, obreros, políticos, funcionarios. Los empresarios, sí, son unos estafadores, son unos malos, como explotan, con no sé qué, tararara. Pero no todo empresario es así como nos lo hemos planteado, porque quizá fuimos víctima de un empresario, pero no los estereotipamos. Los obreros son ya del vulgo, la plebe. Entonces ellos no entran a un clan. Inclusive hay iglesias católicas, evangélicas que están estereotipadas, porque la clase trabajadora, la clase de pueblo no acopla, no porque los corran, sino porque la indiferencia de un mal gesto, una mala mirada, o con solamente andar de trajes, todo. Entonces, si yo no tengo traje, ¿cómo me voy a atrever a entrar a esa iglesia? ¿Cómo voy yo a pertenecer a un club social, por ejemplo, si no tengo cómo pagar un caviar, un coñac? Entonces, automáticamente se me va aislando, se me va marginando. Los políticos tienen su grupo, porque es el que aportó más, porque es el que trabajó en pro del triunfo obtenido. Entonces, si yo no tengo, entonces no voy a pertenecer a ese selecto grupo. Vamos a hablar del país. Una de las mayores fuentes de estereotipos es la nacionalidad de una persona, aunque relacionados con los raciales, los estereotipos del país van un paso más allá y clasifican a los individuos en función de su tierra de origen. ¿De dónde sos? De Honduras, fíjate. Ay. Esa gente sí es haragana, esa gente sí es impuntual, sí es irresponsable, esa gente son ladrones, esa gente camina tras la jugada, esa gente es corrupta. Pues no todos somos corruptos. Si comenzamos a poner a los argentinos, hay un estereotipo de engreídos, altaneros, soberbios, que no sé qué. Sí, mira, pues si nosotros andamos, somos los dioses. Entonces comienza la batalla de estereotipo. ¿Cuál es la riña que tiene Honduras con México? ¿Por fútbol? Posiblemente. Pero el mayor problema es el control de ingreso de centroamericanos a Estados Unidos mexicanos. Y centroamericanos incluimos los hondureños. Entonces hay esa riña, porque nos sacan, porque están en todo el deber bajo las leyes migratorias, pues nos caen mal. Y no es cierto. Los mexicanos, en su mayoría, son excelentes personas. El estereotipo nos daña la mente, nos llena de prejuicios.
Esta ha sido mi participación. Gracias por su atención. Hasta la próxima.